Un niño de 12 años está a punto de recibir la golpiza de su vida por afirmar que Chuck Norris es su abuelo, pero lo que nadie sabe es que en 5 minutos toda esa burla se convertirá en terror cuando la leyenda aparezca por esa puerta. El gimnasio Phoenix MMA Academy apestaba a sudor rancio y orgullo herido. Era martes por la noche, y los sacos nunca dejaban de moverse. Guantes golpeaban en un ritmo brutal. Cuerpos se movían bajo luces fluorescentes, parpadeantes, y la voz del entrenador, Rick Bannon, ladraba por encima de todo. Como un sargento sin guerra en la esquina más lejana, Danny Martínez, de 12 años, ajustaba sus espinilleras. Era más pequeño que el resto delgado fibroso. El tipo de silencio que hacía sentir incómodos. A los niños más ruidosos no bromeaba. No posaba solo, observaba, aprendía. Se movía, llegó el descanso. Bannon aplaudió y gritó, «Agua arriba, 2 minutos». Los estudiantes se dispersaron agarrando botellas, quitándose guantes. Alguien, Marcus el más grande de la clase, miró a Danny con una sonrisa torcida. «Oye, ¿qué te metió en las artes marciales mixtas? De todos modos, no pareces que puedas romper ni un palillo de dientes». Algunas risas brotaron a su alrededor. Danny vaciló luego con una extraña calma en su voz. Dijo, «Mi abuelo me entrenó desde pequeño. Él solía ser campeón mundial silencio». Entonces, la habitación estalló en carcajadas. «¿Campeón mundial Marcus?», resopló. «¿En qué? En lucha de lodo», otro niño agregó. «Déjame adivinar tú. Abuelo es John Cena». Incluso los más jóvenes se rieron. Ahora un coro de saludos burlones y ruidos de películas de acción llenaron el aire. Un estudiante hizo sonidos de pistola falsos, otro imita golpes en cámara lenta. Danny respiró hondo, sus mejillas enrojecieron, pero no retrocedió. «No es broma, mi abuelo, es Chuck Norris». El silencio que siguió fue diferente, pesado, cargado. Marcus se dobló de la risa. «Ay, Dios mío, este niño está loco. ¿De verdad piensa que Chuck Norris es su abuelo?» Los otros se unieron, algunos señalando a Danny, otros haciendo poses de karate exageradas. Uno gritó, «Demuéstralo, llama a tu abuelo». «Superhéroe él, entrenador». Bannon se dio vuelta a mitad de un trago y levantó una ceja. «¿Qué es todo este alboroto?» «Danny dice que su abuelo es Chuck Norris», gritó Marcus. La cara de Bannon se torció en una sonrisa. «Ah, ¿en serio?» Se acercó lentamente. «¿Es cierto, niño soldado?» Danny encontró sus ojos. «Sí, señor. Él me enseñó los fundamentos antes de mudarme». Aquí desde Texas. Bannon cortó con una risa estruendosa. Chuck Norris enseñando a su nieto en el patio trasero. «Eso es rico». La risa regresó más fuerte, ahora más fea. Pero Danny no se movió, sus ojos fijos en el pecho de Bannon, puños silenciosamente. Apretados a sus lados, la sonrisa de Bannon se desvaneció. «¿Quieres respeto? Aquí te lo ganas no inventando cuentos de hadas sobre celebridades muertas». «Mi abuelo no está muerto», dijo Danny. Su voz apenas un susurro, pero inquebrantable. «Y no estoy mintiendo». El aire se espesó. Algo peligroso se movía en los ojos de Bannon mientras se acercaba más. La sonrisa de Bannon se volvió algo afilado, peligroso como un cuchillo envuelto en terciopelo. «Así que tu abuelo es la leyenda viviente». «Chuck Norris», dijo arrastrando las palabras para que todos oyeran, «el que puede dividir el universo con una patada circular, ¿verdad?». Algunas risitas nerviosas brotaron del grupo, pero había algo diferente en el tono de Bannon. Algo más cruel. Marcus se envalentonó. «Con la aprobación del entrenador, sí. Danny, cuéntanos más sobre el superabuelo. ¿Puede volar también o solo camina sobre el agua?». Otros estudiantes se acercaron formando un semicírculo alrededor de Danny, como hienas, oliendo sangre sus rostros. Mezclaban diversión con crueldad, esa expresión que tienen los niños cuando saben que el adulto no va a detenerlos. Danny sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la barbilla en alto. «No es una broma. Él realmente es mi abuelo. Mi mamá es». Su hija Elena, su apellido de soltera era Norris A. «Elena Norris», se burló Bannon. «¿Cuántos Chuck Norris crees que hay en Texas, niño? Probablemente tu abuelo sea algún viejo que vio demasiadas películas de acción y decidió robarse el nombre». La risa fue más fuerte, ahora más confiada, porque el entrenador
La lideraba un niño de 13 años llamado Jake. Se unió. «Oye, Dani, si Chuck Norris es realmente tu abuelo, ¿por qué estás aquí, en vez de entrenar en Hollywood?» Otro agregó. «Sí, ¿y por qué no tienes superpoderes?» Las burlas se volvieron más elaboradas, más crueles. Cada niño tratando de superarse unos a otros. Dani apretó los puños tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Algo caliente y feroz creció en su pecho. No era solo enojo. Era algo más profundo, una certeza que venía de años de entrenar en el patio trasero de Texas, con un hombre que le había enseñado que la verdad no necesitaba gritos para ser escuchada. Bannon se acercó más su aliento. Olía a café rancio y algo agrio. «Mira, niño, aquí en mi gimnasio no toleramos mentirosos, especialmente mentirosos, que insultan leyendas reales con sus fantasías. Chuck Norris ha inspirado a millones de personas, y tú estás aquí ensuciando su nombre con tus cuentos de niño». «No estoy ensuciando nada», dijo Dani. Su voz más firme ahora. «Mi abuelo me enseñó que un hombre dice la verdad sin importar quién le crea o no, él». Silencio se extendió pesado, tenso. Bannon entrecerró los ojos. Algo peligroso centelleó en su mirada, como si Dani hubiera cruzado una línea invisible. Los otros estudiantes sintieron el cambio en el aire. Algunos retrocedieron instintivamente. «Muy bien, soldadito Norris», dijo Bannon, su voz bajando a un susurro. «Amenazante si vas a mentir sobre una leyenda en mi gimnasio, entonces vas a aprender. ¿Qué pasa cuando alguien falta el respeto a los verdaderos guerreros?» La mano de Bannon se levantó lentamente. La bofetada llegó rápida, un crack carnoso y fuerte. La cabeza de Dani se sacudió hacia un lado. Un destello de rojo se extendió por su mejilla. El gimnasio se congeló, una niña gritó. Un chico bajó su botella de agua lentamente. Una gota de sudor se deslizó por la sien de Dani. No se cayó, no habló solo. Se quedó ahí parado mirando el suelo, mientras el ardor florecía en su cara. Como fuego, Bannon se dio vuelta como si no fuera nada. «Vuelvan al trabajo, las historias no ganan peleas». El sonido del movimiento regresó lentamente, incómodamente. Dani caminó hacia la pared lejana. Solo apretó sus guantes con manos temblorosas. Nadie lo miró. Nadie se atrevió. El aire se había vuelto espeso, cargado de algo roto. Los estudiantes se movían como sonámbulos, sus ojos evitando el centro del tatami donde todo había cambiado. Marcus ya no sonreía. Se había quedado pálido mirando sus propios guantes. Jake retrocedió hacia las cuerdas de saltar. Una niña de 14 años, llamada Sofía, se quitó los auriculares y los dejó colgando alrededor de su cuello, sus ojos grandes fijos en la marca roja que crecía en la mejilla de Dani. Bannon siguió gritando instrucciones como si nada hubiera pasado, pero su voz sonaba diferente ahora, más alta, más forzada. Los estudiantes respondían mecánicamente, sus movimientos torpes, sus golpes sin convicción. Nadie quería llamar la atención, nadie quería ser el siguiente Dani. No entrenó el resto de la clase, no lloró. Pero cuando sonó la campana y los otros salieron con bromas y ruido, Dani empacó su bolsa en silencio, miró una vez al suelo, luego a la puerta y caminó hacia la noche con la mejilla ardiendo, el orgullo sangrando y una tormenta creciendo detrás de sus ojos. En el estacionamiento algunos padres esperaban en sus carros. Sofía corrió hacia su madre sollozando. «Mamá», el entrenador golpeó a Dani. Su madre la abrazó fuerte, mirando hacia el gimnasio con ojos preocupados. Marcus caminó hacia su hermano mayor que había venido a recoger. «¿Lo que pasó?», le preguntó el hermano Marcus. Negó con la cabeza. «Nada, solo entrenamiento normal», pero sus manos todavía temblaban. Adentro, Bannon recogía conos y limpiaba equipos silbando una canción, como si fuera cualquier otro martes, como si no hubiera cruzado una línea que no se puede descruzar, como si no hubiera plantado una semilla de tormenta que pronto crecería más allá de lo que podía imaginar. La puerta del gimnasio se cerró, con un clic final, pero el eco de esa bofetada siguió resonando en el aire nocturno. La calle estaba silenciosa, excepto por los pasos de Dani suaves, constantes. La vergüenza empapó las calles,
Las lámparas zumbaban arriba, proyectando su sombra larga y delgada sobre el pavimento agrietado. Su mejilla todavía pulsaba el ardor, ahora mezclado con algo más frío, traición. Tomó el camino largo a casa, pasó por la gasolinera cerrada, pasó por la escuela que nunca le gustó, pasó por el callejón que solía usar como atajo cuando todavía pensaba que la fuerza venía. De ser rápido, el aire del desierto era seco, áspero contra su piel. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que se asentaban en sus zapatillas. Las casas a ambos lados estaban oscuras, la mayoría con patios delanteros de grava y cactus, algunos con luces de porche que creaban círculos amarillos en la oscuridad creciente. Una puerta se abrió a su izquierda. La señora Chen salió a regar sus plantas del desierto. Llevaba chanclas y una bata floreada. Sus ojos se posaron en Danny. Luego se enfocaron en su mejilla. «Hijo, ¿estás bien? ¿Te ves?» Danny vaciló parte de él. Quería contarle todo a esta mujer amable que siempre le preguntaba por la escuela, que le daba paletas heladas en los días calurosos. «Estoy bien, señora Chen, solo cansado del entrenamiento». Ella frunció el ceño, no convencida, pero asintió. «Ten cuidado caminando solo tan tarde». Cuando llegó a la verja de su casa, el cielo era óxido y púrpura magullado. Una manguera de jardín se curvaba como una serpiente durmiente. A través del patio, su madre había plantado algunos nopales y un pequeño huerto donde crecían tomates y chiles. La casa era pequeña, pero las ventanas brillaban cálidas y acogedoras. Danny se detuvo con una mano en el pestillo de la verja. Las voces de su familia flotaban desde adentro, su padre viendo las noticias en español, su madre moviéndose por la cocina, el sonido de platos y cucharas, sonidos normales, familiares, seguros. Pero él ya no se sentía normal, ya no se sentía seguro. Su reflejo lo miró desde la ventana del auto de su padre, un niño de 12 años, con una marca roja en la mejilla. Ojos que habían visto demasiado en una noche. Por un momento consideró inventar una historia, decir que se había caído o que se había golpeado con algo durante el entrenamiento. Sería más fácil, pero... Entonces recordó la voz de su abuelo desde esas tardes en Texas. Un hombre dice la verdad, Danny no se esconde de... Ella. Danny respiró hondo, empujó la verja y caminó hacia la puerta principal, hacia su familia, hacia la verdad. Las voces se detuvieron cuando giró la manija. La luz de la cocina zumbaba sobre la mesa de madera rayada, donde la familia Martínez se había reunido 1000 veces para tareas, confesiones, celebraciones. Pero esta noche se sentía diferente, pesada. Danny se sentó en su silla habitual, las manos dobladas sobre la mesa. Su padre Miguel había bajado el volumen de las noticias. Su madre Elena servía 3 vasos de agua helada, sus movimientos lentos, cautelosos, como si supiera que algo malo venía. «¿Qué pasó, mijo?», preguntó Elena suavemente, sus ojos fijos en la marca roja que se había oscurecido en la mejilla de su hijo. Miguel se inclinó hacia adelante, sus manos callosas de trabajo de construcción apoyadas en la mesa. Danny respiró profundo. «El entrenador me golpeó». El silencio que siguió fue como el aire antes de una tormenta. Elena dejó caer el vaso que tenía en la mano. El agua se derramó por la mesa. Miguel se puso de pie tan rápido que su silla se tambaleó hacia atrás. «Ese hijo de perra te puso las manos encima por...» «¿Qué, Danny? ¿Por qué te golpeó?». La voz de Elena temblaba entre la ira y el miedo. Danny miró sus manos, luego a sus padres. «Porque les dije que el abuelo Chuck era mi abuelo. Y no me creyeron, se burlaron de mí. Y cuando el entrenador preguntó, yo le dije la verdad». Miguel y Elena intercambiaron miradas. Danny. Elena se sentó pesadamente. «Hijo, tu abuelo no es Chuck Norris. Tu abuelo es Chuck, sí, pero Chuck Martínez. Mi papá que vive en Tucson, el que arregla aires acondicionados». «No, mamá». Danny levantó la voz, su frustración finalmente saliendo a la superficie. «Mi abuelo Chuck, el que me entrenó en Texas antes de que nos mudáramos aquí. Él es Chuck Norris, mi abuelo real. Tu papá». Elena negó con la cabeza. «Danny, mi amor, sé que extrañas Texas, sé que extrañas a tu abuelo Chuck, pero él no es una estrella de cine.
Él es solo. Mi papá Miguel se acercó y puso una mano en el hombro de Dani. Hijo, los niños inventan historias cuando se sienten perdidos en un lugar nuevo. Pero mentir no es la forma. No estoy mintiendo, gritó Dani levantándose de la mesa. ¿Por qué nadie me cree? Ustedes vivieron con él, mamá. Ustedes saben cómo entrenaba, cómo se movía, cómo sabía cosas que nadie más sabía. Elena se quedó muy quieta, algo parpadeando en sus ojos como un recuerdo tratando de surface. Dani, tu abuelo siempre fue diferente. Pero Miguel interrumpió. Vamos a ese gimnasio mañana, nadie golpea a mi hijo. Pero Dani ya estaba corriendo hacia su cuarto, hacia la caja debajo de su cama, donde guardaba las fotos. La sala estaba apenas iluminada por la lámpara de mesa que Elena había encendido después de que Dani se encerrara en su cuarto. Miguel se paseaba como un león enjaulado, sus manos abriéndose y cerrándose, mientras murmuraba maldiciones en español sobre el entrenador que había tocado a su hijo Elena. Se sentó en el sofá gastado con el teléfono en las manos, sus dedos vacilando sobre los números. Había pasado 3 años desde la última vez que había marcado ese número. 3 años desde que había jurado que nunca más hablaría con él Miguel. Necesito llamar a mi papá, dijo en voz baja. Miguel se detuvo. ¿Qué para qué, Elena? Él no ha sido parte de nuestras vidas desde que nos mudamos. Para preguntarle qué carajo le, dijo a Dani Elena. Respiró temblorosa para preguntarle por qué mi hijo está tan convencido de que su abuelo Chuck es Chuck Norris. Desde el pasillo Dani se había deslizado fuera de su cuarto descalzo, silencioso, pegándose a la pared donde podía escuchar sin ser visto. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que sus padres lo oirían. Elena marcó los números lentamente, cada dígito como una confesión. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Entonces una voz áspera, familiar, contestó: papá, soy Elena aún. Silencio largo, pesado. Entonces esa voz que Dani reconocía aún a través del teléfono: mija, papá, necesito que me digas la verdad sobre lo que le enseñaste a Dani. La voz de Elena se quebró. Él está diciendo cosas, está diciendo que tú eres él. Está diciendo que eres Chuck Norris. Otro silencio, más largo, más cargado. Dani se pegó más a la pared, su respiración contenida. La voz de su abuelo, cuando finalmente habló, sonaba diferente, cansada, como si hubiera estado esperando esta llamada durante años. Elena, ¿dónde están ahora? En Phoenix, papá, pero eso no importa. Lo que importa, golpearon, mija, a ti o a Dani. Elena parpadeó. Nadie me golpeó, papá, pero a Dani sí, un entrenador lo golpeó. Porque la voz se endureció instantáneamente como acero. Quien? Elena miró a Miguel desconcertada. Papá, ¿de qué estás hablando? Dani sintió que algo cambiaba en el aire, algo peligroso y protector y familiar. Mija, escúchame muy cuidadosamente. La voz de su abuelo era ahora totalmente diferente, llena de una autoridad que Dani recordaba de esas tardes de entrenamiento. Voy para allá. No dejen que el niño vuelva a ese gimnasio hasta que llegue. Pero papá, Elena, no me llames papá por 3 años y ahora cuando lastiman a mi nieto, me llamas. La línea se cortó. Elena miró el teléfono como si fuera una serpiente. Miguel, ¿qué carajo fue eso? Desde el pasillo, Dani sonrió por primera vez en horas. El golpe en la puerta llegó a las 6 de la mañana. 3 toques firmes, espaciados como una cuenta regresiva. Miguel se levantó del sofá donde había dormido mal toda la noche. Elena apareció en el pasillo en bata, con los ojos hinchados de una noche sin sueño. Dani salió de su cuarto descalzo, el corazón latiendo contra las costillas. Miguel abrió la puerta y se quedó helado en el umbral. Estaba un hombre de 60 y tantos años, no alto, pero con la presencia de alguien que ocupaba todo el espacio disponible. Llevaba jeans simples, una camisa de franela azul y botas de trabajo gastadas. Su barba era gris, sus ojos azules como hielo, pero cálidos cuando se posaron en Dani. Cabello rubio plateado bajo una gorra de béisbol desgastada. Papá, susurró Elena. Chuck Norris. Entró sin invitación, no con arrogancia, sino con la confianza silenciosa de alguien que pertenecía donde estuviera. Sus ojos recorrieron la sala pequeña, tomando nota de todas las fotos familiares, los juguetes de Dani,
En una esquina, el periódico de ayer aún doblado en la mesa Miguel retrocedió la boca abierta. Tú eres tú. Realmente eres Chuck. No respondió inmediatamente. Se quitó la gorra y la puso en la mesa junto a las llaves de Miguel. Entonces miró directamente a Danny, quien había avanzado lentamente desde el pasillo Ben. Acá nieto Danny corrió los últimos pasos. Chuck lo abrazó. No fue dramático, no fue de película, fue silencioso, fuerte, real, como esos abrazos en el patio trasero de Texas que olían. Esa hierba cortada y sudor honesto. Elena se tambaleó contra el marco de la puerta, sus piernas repentinamente débiles. Miguel se sentó pesadamente en el sofá, todavía mirando como si estuviera viendo un fantasma. «¿Te lastimó Chuck?», habló finalmente. Su voz era exactamente como Danny la recordaba, tranquila, pero con algo debajo, algo que podía volverse peligroso muy rápidamente. «Sí», abuelo Chuck asintió una vez, sus manos descansando en los hombros de Danny. No dijo que todo estaría bien, no. Dijo que no pasaría nada solo. Asintió como si estuviera tomando nota de un hecho importante que requeriría acción. Elena finalmente encontró su voz. «Papá, ¿cómo por qué? ¿Nunca nos dijiste?» Chuck la miró durante un largo momento, sus ojos suavizándose. «Porque no quería que crecieran en una pecera, mija. Quería que tuvieran una vida normal». Pero ahora Danny miró a su abuelo. Ahora Chuck se enderezó, la autoridad silenciosa, llenando la habitación. Ahora alguien tocó a mi familia, él. Aire cambió, se volvió más pesado, más cargado. Miguel se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. El auto rentado olía a nuevo y a aire acondicionado. Chuck conducía con las manos relajadas en el volante, sus ojos escaneando las calles de Phoenix como si estuviera memorizando cada esquina, cada salida, cada detalle que pudiera importar Danny. Se acomodó en el asiento del pasajero, todavía un poco sorprendido de estar sentado junto a la leyenda que había resultado ser real. Todo este tiempo. «Cuéntame de este entrenador», dijo Chuck, sin apartar los ojos del camino. Su voz era conversacional, pero Danny podía sentir la atención láser, enfocada en cada palabra que estaba a punto de decir. «Se llama Rick Bannon». Danny jugueteó con el cinturón de seguridad. «Lleva el gimnasio como si fuera el ejército. Grita mucho, hace que los niños se sientan mal si no son lo suficientemente duros». Chuck asintió casi imperceptiblemente. «¿Cuántos estudiantes?» «Como 20, maybe 30. Algunos van y vienen, la mayoría son niños como yo, pero hay algunos adolescentes mayores, hay otros entrenadores, solo. Él a veces viene un tipo llamado Steve, pero la mayoría del tiempo es solo Bannon». Chuck giró en una esquina, sus movimientos precisos, económicos, como si cada acción hubiera sido pensada 2 veces antes de ejecutarla. «Este Bannon alguna vez ha entrenado profesionalmente, peleado en algún lado?» Danny frunció el ceño. «Dice que sí, dice que entrenó luchadores profesionales, pero nunca vi fotos, ni trofeos, ni nada así. Solo habla mucho». Chuck se detuvo en un semáforo en rojo y finalmente miró a Danny. «¿Cuántas veces te ha puesto las manos encima?» «Solo ayer fue la primera vez», pero Danny vaciló. «¿Pero qué, nieto?» «Pero siempre amenaza con hacerlo. Siempre está diciendo que va a enseñarnos lecciones, que el dolor es el único maestro real. Cosas así. Algunos de los niños mayores dicen que les ha pegado antes, pero cuando hay padres cerca, actúa diferente él». Semáforo cambió a verde. Chuck aceleró suavemente. Los edificios. Pasaban por la ventana tiendas de conveniencia, talleres mecánicos. El paisaje urbano áspero de Phoenix bajo el sol matutino. «¿Qué más necesito saber?» Danny pensó en todas las cosas que había querido decirle a alguien adulto durante meses. «Hace que paguemos extra. Si no traemos estudiantes nuevos. Dice que si no podemos hacer eso, entonces no somos lo suficientemente comprometidos. También dice que los padres son débiles, que nos hacen blandos». Chuck no respondió inmediatamente, pero sus nudillos se tensaron apenas en el volante. «Hay cámaras en el gimnasio». «No que yo haya visto». Chuck asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Entonces vio
el letrero del Phoenix MMA Academy en la distancia, y su expresión cambió a algo que Danny reconoció de esas tardes de entrenamiento en Texas, algo frío, calculado y absolutamente imparable. La puerta del gimnasio se abrió con un chirriado familiar adentro. El aire estaba espeso de ruido y cuero, los mitts golpeaban los sacos, sonaba una playlist de rap sobreprocesado a través de altavoces metálicos, pero todo cambió cuando la puerta se abrió. Chuck entró primero con Danny justo detrás suyo. No había nada dramático en su entrada, no anunció nada, simplemente caminó, pero algo en su postura hizo que la habitación se inclinara un tipo diferente, de silencio. Se extendió, no incómodo sino expectante. Coach Bannon estaba en el centro, brazos cruzados observando a dos adolescentes que esparreaban con trabajo de pies. Perezoso, levantó la vista lentamente, su boca ya torciéndose, en algo arrogante. «Mira». ¿Quién se arrastró? «De vuelta», dijo con voz lo suficientemente alta como para cortar a través del gimnasio. Las cabezas se giraron. Bannon levantó los brazos como un presentador de programa de juegos. «No tuviste suficiente ayer, ¿eh? Pensaste que traerías refuerzos». Esta vez Chuck se quedó parado en el umbral. Llevaba la misma franela desgastada, la misma gorra de camionero, pero algo en su postura hizo que varios estudiantes se detuvieran a mitad de golpe. Una niña dejó caer sus guantes. Un chico mayor entrecerró los ojos como si estuviera tratando de recordar algo. «¿Quién es este Bannon?», sonrió tu abogado. «¿O vas a enseñarme cómo correr escaleras en Filadelfia?». Algunos de los niños mayores se rieron nerviosamente, pero sus ojos seguían fijos en Chuck. Había algo familiar en él, algo que no podían ubicar del todo. Chuck no se movió, no habló solo, observó cada paso. Era medido, pesado, como si no estuviera caminando hacia un gimnasio, sino regresando a un ring que nunca había planeado dejar. Se detuvo al borde del tatami y se quedó ahí parado con las manos descansando en los bolsillos de su chaqueta, su mirada fija en Bannon. Marcus susurró a otro estudiante: «Ese tipo se ve familiar». «No, Sofía». La niña que había sido testigo de la bofetada de ayer se acercó lentamente a Chuck. Sus ojos se agrandaron gradualmente. «Espera un minuto, Chuck», siguió observando mientras Bannon gritaba instrucciones. «Tírate al suelo. Dame 20 push-ups. Ahora, si no puedes manejar un golpe, mejor vete a casa con mamá». Un niño de 13 años luchaba por levantarse después de ser derribado duramente. Bannon se rió cuando el chico se tambaleó. La mandíbula de Chuck se tensó, apenas perceptiblemente. Jake, uno de los estudiantes mayores, dejó caer su botella de agua. El sonido del plástico golpeando el suelo hizo eco por el gimnasio. «Santo cielo», susurró Danny. Se quedó justo detrás de su abuelo sin hablar, pero ahora caminaba más erguido, los hombros hacia atrás. Bannon finalmente notó que había perdido la atención de sus estudiantes. «¿Qué está pasando aquí, viejo? Estás buscando clases para personas mayores». Chuck habló finalmente, su voz tranquila, quebrada por la edad pero inquebrantable, solo observando. Las palabras no aterrizaron. Como golpes aterrizaron como la campana al inicio del round 1. Bannon se irguió en el centro del tatami, como un hombre en control. Su sonrisa regresó tensa, amarga, defensiva. «Así que trajiste a tu abuelo anciano, tus pequeños cuentos de hadas, tus historias de fantasía. Ahora, ¿qué tal si me muestras algo?» Real se quitó la sudadera, revelando muñecas vendadas y un pecho inflado. La arrogancia vino con eso. Algunos de los estudiantes retrocedieron instintivamente, sintiendo que algo estaba a punto de romperse. Chuck no se movió. «¿Tienes miedo?», Bannon gritó. Sin respuesta te escondes detrás de ese niño, porque no te queda nada en el tanque. Silencio. Entonces Chuck se acercó y se quitó la gorra, doblándola suavemente como si fuera sagrada. La puso en el banco junto con su chaqueta. Se subió al tatami. «Sofía», gritó en voz baja. «¡Ay, Dios mío, él es realmente el Bannon». Siguió rebotando en sus pies, puños arriba, tratando de verse más joven de lo que era. «¿Estás seguro de que tu Medicare cubre llaves de articulaciones?». Sonrió Chuck, no dijo nada. «Entonces», comenzó Bannon, se lanzó primero rápido, pesado, dirigido a un gancho espectacular,
Chuck pivoteó, no rápido, preciso. Su talón giró, deslizándose fuera del golpe con la facilidad de alguien que lo había visto venir 5 segundos antes de que sucediera. Bannon tropezó hacia adelante por el error. Chuck giró con él, una mano guiando el hombro de Bannon, la otra enganchando su tobillo. El barrido fue sin esfuerzo. Bannon golpeó el tatami. Un gruñido, un jadeo, una lucha por recuperarse. Se levantó de un salto, más enojado, ahora resbalón de suerte. «No, Chuck», dijo su voz grave, «te pusiste arrogante». Bannon cargó de nuevo, esta vez salvaje. Chuck no bloqueó, redirigió, se metió dentro del swing y atrapó la muñeca de Bannon, torció su impulso hacia un lado y dobló al entrenador contra el tatami como una alfombra en un latido. Bannon estaba boca abajo, su brazo inmovilizado, hombro atrapado en una llave apretada. No fue brutal, fue quirúrgico, controlado. Final. Bannon gruñó. «Déjame». La voz de Chuck se cernió sobre él. «Si te dejo ir, aprendes algo». El gimnasio estaba congelado, los teléfonos estaban afuera. Nadie se atrevía a hablar. Bannon no respondió. Chuck soltó la llave, levantándose sin fanfarria. Bannon rodó hacia un lado, jadeando, humillado. Marcus susurró: «Santo cielo, realmente es Chuck Norris». Jake tenía su teléfono grabando, las manos temblando. Chuck se giró hacia los estudiantes. «Esto no se trata de vencer a alguien. Se trata de saber cuándo no convertirse». En ellos miró hacia abajo a Bannon. «Golpeaste a un niño para sentirte más grande». Luego miró a Danny, él lo tomó y regresó. El silencio rugió más fuerte que cualquier ovación. La oficina del dueño del gimnasio olía a sudor viejo y papeles polvorientos. Frank Hernández, un hombre de 50 años con barriga cervecera y ojos cansados, se sentó detrás de un escritorio cubierto de facturas sin pagar, certificaciones vencidas. «Y ahora un teléfono que no paraba de sonar». «Rick, estás despedido», dijo sin levantar la vista de los videos que llenaban su pantalla. Videos de su entrenador siendo dominado por Chuck Norris. Videos que ya tenían 500,000 de visualizaciones. Videos que convertían su gimnasio en el centro de una tormenta mediática. Bannon se inclinó hacia adelante con la camisa arrugada, el orgullo hecho pedazos. «Frank, no puedes hacer esto. He construido este lugar contigo». Frank finalmente levantó la vista. «Golpeaste a un niño, Rick, a un niño de 12 años delante de todos. Y resulta que su abuelo es Chuck maldito Norris. Mi seguro está llamando. Mis abogados están llamando. Tengo reporteros acampando afuera, en la esquina». Chuck se mantenía, silencioso, con Danny a su lado. El niño ya no se veía pequeño, ya no se veía asustado. Bannon los miró con ojos llenos de resentimiento y algo parecido al miedo. Una hora después, la camioneta de noticias de Channel 12 estaba estacionada afuera del gimnasio. La reportera Jessica Morales, una mujer joven con traje azul marino, ajustaba su micrófono mientras el camarógrafo configuraba el shot. «Chuck, señor Norris, ¿tiene alguna declaración?» Chuck se quedó parado en la sombra del edificio. Su presencia ahora completamente reconocible para cualquiera que hubiera crecido viendo películas de acción. «No vine aquí a ser famoso, vine porque lastimaron a mi nieto». La cámara enfocó a Danny, que estaba parado junto a su abuelo, más alto ahora. «Más seguro, por 3 años nadie me creyó cuando dije quién era mi abuelo. Pero él me enseñó que un hombre dice la verdad, sin importar quién». «¿Le cree a Jessica?» Se giró hacia la cámara. «Esta es una historia extraordinaria sobre familia, ¿verdad? Y las consecuencias de abusar del poder». Un entrenador que pensó que podía intimidar a un niño se encontró cara a cara con una leyenda viviente. En el fondo, algunos estudiantes del gimnasio se habían reunido. Marcus sostenía un cartel hecho a mano que decía: «Gracias, Chuck». Sofía lloraba pero sonreía. Jake simplemente miraba a Danny con nuevo respeto. El teléfono de Chuck vibró en su bolsillo. Un mensaje de Elena: «Estaremos viendo las noticias esta noche. Estamos orgullosos». Chuck puso una mano en el hombro de Danny y por primera vez en días sonrió, realmente sonrió. La tormenta había pasado, pero algo mejor estaba comenzando. 3 meses después, el gimnasio, que había sido renombrado Phoenix Family Martial Arts, olía a pintura fresca y nuevas posibilidades. Las paredes ahora eran azul claro,
Los espejos habían sido reemplazados con ventanas que dejaban entrar luz natural, y donde antes colgaban certificados falsos, ahora había fotos de estudiantes sonriendo después de promociones ganadas honestamente. Danny, de pie, frente a un grupo de 8 niños nuevos, ya no era el mismo niño que había sido abofeteado en este mismo lugar. Ahora tenía 14 años, había crecido 3 pulgadas y llevaba una camiseta que decía «Instructor asistente» en letras pequeñas discretas. Su voz era más firme cuando explicaba técnicas básicas, pero nunca gritaba, nunca amenazaba. «Recuerden», decía, mientras demostraba una posición básica de defensa, «el respeto se gana, no se exige». Una niña de 9 años levantó la mano tímidamente. «¿Qué pasa si alguien más grande trata de lastimarnos?» Danny se arrodilló a su altura como había visto hacer a su abuelo 1000 veces. «Entonces les muestras que el tamaño no es lo que hace fuerte a una persona, es saber quién eres y mantenerte firme en eso». Desde el banco lateral, Chuck observaba en silencio. Llevaba la misma ropa simple, de siempre, pero su presencia llenaba el espacio de una manera diferente, no dominante, sino protectora, como una montaña que sabe que no necesita moverse para ser respetada. Frank Hernández. El nuevo dueño había resultado ser un hombre diferente. Cuando no tenía a Bannon susurrándole al oído, había contratado instructores reales, había bajado las cuotas, había eliminado las políticas de intimidación. El negocio florecía, no por miedo, sino por algo mucho más poderoso: comunidad auténtica. Sofía, ahora de 17 años, se acercó a Danny después de clase. «Danny, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿alguna vez tienes miedo de que vuelva a pasar algo así?» Danny consideró la pregunta mientras enrollaba los tatamis. «Ya no tengo miedo de decir la verdad». Sofía, y esa era la diferencia. Chuck se levantó del banco y caminó hacia ellos. Su movimiento tranquilo, decidido. No había prisa, no había drama, solo propósito. «Listo para ir a casa». Nieto. Danny asintió, pero primero se giró hacia los estudiantes, que se iban, algunos con padres, otros caminando en grupos pequeños, todos con sonrisas reales, en lugar de las muecas tensas que solían llevar. «Nos vemos mañana», les gritó, y por primera vez en su vida, las palabras sonaron como una promesa que sabía podía cumplir. Chuck puso una mano en su hombro. «Has construido algo bueno aquí, ¿no, abuelo?» Danny miró alrededor del espacio transformado. «Lo construimos todos».